la semana entrante, Sí, sí. ¿sí? ¿Y a quién les tocó ir la semana que viene? A los que terminan con documento par. Perfecto. ¿Y cómo se ven volviendo poco a poco? Yo estoy Difícil. viendo, porque tengo, porque en realidad yo soy ¿Pero alumno de porque se te superpone con alguna otra materia en el mismo día? claro, no se me llega a superponer, pero como yo ahora estoy en Pilar, por Ah, no tener que hacer presencial, sí. ya el viaje de 1 hora y media y eso, después se me complica con otras materias, pero Claro, claro. Pero bueno, ¿pudiste mandar el formulario explicando eso para que lo man- evalúen? así es, mandé, pero todavía no contestaron, así que Amigo, igual acá la está próxima semana Emiliano. quizás podría ir, pero normalmente creo que no, así que estoy tratando de resolver. Bueno, buenísimo. ¿Y el resto? ¿Cómo vienen? ¿Cómo? Porque va a ser todo un cambio para todos. Vamos a tener que adaptarnos a la nueva presencialidad. Me pasa lo mismo a mí. ¿Sí? Sí, tengo días con materias online y presencial y no llego al traslado, pero nada, veremos qué sucede. Sí, bueno, yo creo que en ese caso lo contemplarán y les darán el ok. O sea, no creo, o sea, es obvio que eso puede suceder ahora. Sí. ¿Y el resto? Yo supongo que voy a llegar también, porque tengo otras materias arriba. ¿En el mismo día? Sí, porque hago otra carrera, entonces no se me superponen los horarios, pero supongo que llego. Y si no, ¿Qué bueno, carrera estás haciendo? música. ¡Ay, qué interesante! Qué bueno, ¿también en la UCA? No, en una universidad, o sea, como una escuela que se llama Otro Ajá. Mundo. Qué bien, felicitaciones. Bueno, ¿y el resto? Yo normal, yo tengo pensado asistir. Sí, bueno, así que nos conoceremos. Sí, lo mismo acá. También Bueno, tengo pensado. bárbaro. Bueno, sepan que esto va a ser un cambio para todos, así que estamos todos en el mismo barco. Así que, bueno, nada, el apoyo desde nuestro lugar, más allá de la universidad en sí, por supuesto, de cada uno de nosotros como profesores o por lo menos de esta cátedra, estamos súper comprometidos con esto, así que intentaremos que sea lo mejor posible para todos. ¿Sí? Bueno, chicos, importante. Les comento algo que creo que ya se los dije. Tienen que ser, yo le quiero, a ver, quiero transmitirles este mensaje con el compromiso de ser una persona que los está acompañando en este momento de aprendizaje dentro de la carrera, ¿verdad? Imagínense que yo voy a tomar, a ver, voy a tomar a Nazareno, ¿verdad? Y yo hago un escrito, ¿no? En ese escrito yo pongo Nazareno Reyes. Y Nazareno me va a decir, no, Estefanía, mi apellido es Ríos Reyes, ¿verdad? ¿Es lo mismo que yo ponga Reyes y no ponga Ríos adelante de Reyes? Se supone que la respuesta es lógica y es entendible de que nosotros digamos que no, que es obvio. ¿Pero por qué es obvio? Es obvio porque estoy tomando el nombre de un compañero nuestro que es evidente que le toca a uno, o en este caso a Nazareno, en su propio ser, pero a todos nosotros porque ya lo conocemos. Ahora, si viene un cliente y de apellido el cliente es Abeleira, nosotros tenemos que pedir una partida de nacimiento de Magdalena. Amigo, ¿puedo poner Pero yo unos no le temas? digo a Yo tengo. Magdalena que me escriba el Ah, apellido, está jugando al LOL. ni Nash. en ninguna carta de presentación, en ninguna lista, no me presenta el DNI. Nosotros como abogados, ¿podemos pedir una partida de nacimiento de Magdalena así? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué no?
porque sí, porque no. ¿No era que como era un documento público se podía pedir una copia o algo? Bueno, pedir se pueden. Marcos, está muy bien, pedir se pueden, pero si yo digo, Marcos, vos me decís, hola Estefanía, ¿cómo estás? Encantada. Marcos McLean. Y yo digo, M-A en mi cabeza, M-A-L-I-N. ¿La puedo pedir? El registro civil de la provincia o de la ciudad autónoma de Buenos Aires me va a emitir ese certificado de nacimiento de Marcos, yo, Estefanía, en mi estudio, pidiéndolo de esa manera. No, porque tiene un error. Bueno, muy bien. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Sepan, todo esto viene a raíz de que corregí unos trabajos prácticos de la otra cátedra y ya seguramente los que me conocen, como Magdalena, debe saber lo hincha que soy con esto. ¿Por qué? No porque sea traductora, sino porque en cualquier profesión que tengamos tenemos que ser cautelosos y más pensando que estamos estudiando en la Universidad Católica Argentina, que no porque sea la Universidad Católica Argentina, sino porque es la universidad a nivel académico en el nosotros que necesitamos tener un poquito más de exigencia a nosotros mismos. ¿Qué quiero decir? Autoexigencia. ¿En qué sentido? En este. Yo les voy a contar una experiencia. No es porque se los esté diciendo como se los dije a los chicos, no es un reto ni nada por el estilo, simplemente es transmitirles mi conocimiento y mi forma de laburar para que ustedes se vayan armando poco a poco. ¿A qué voy con esto? Yo, en una traducción, en introducción a la traducción, tenía un examen, ¿verdad? Se llamaba Introduction to... Bueno, no me acuerdo la manera. Cuestión, no, introducción a la traducción, así en español. Cuestión que yo voy a hacer la traducción todo bárbaro. Cometía 3 errores. Yo ponía Quevedo con B larga. Eso es un error. Yo ponía McLean con una A entre la M y la C, otro error. Yo ponía Abeleira con una L, otro error. Bochado, un 2. ¿A qué voy con esto? Cuando uno va, yo creo que ya se los comenté, a la Corte Suprema de Justicia o tiene que presentar un documento, no es que podemos decir nosotros, bueno, lo pongo con letra Calibrí, 14, 12, 10, de la forma que nosotros queramos. No se puede, no. ¿Y qué pasa? El hombre, a mí me pasó que tuve que presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y obviamente hay una acordada de la Corte que dice cómo se presenta el documento, ¿verdad? Perfecto. Entonces, yo estaba haciendo y tenía que estar contando cuántos renglones entraban en cada una de las hojas, ¿verdad? Entonces, supongamos que eran 12, no recuerdo bien cuántos eran, pero supongamos que eran 12 renglones y yo ponía 10, el que nadie iba a leer el contenido, iban a agarrar y iban a decir 1, 2, 3, 4, así hasta llegar al número 12. Si yo tenía 10, o tenía 8, o tenía 13, me decían, doctora, vuelva a su casa, vuelva al estudio con el documento. Nadie lo iba a mirar y lo iban a rechazar. Uno puede perder un cliente, puede perder la instancia no sería nada. Perder el cliente, nadie va a leer su trabajo, nadie va, ¿se entiende? Entonces a lo que voy. Seamos cautelosos con todo. Esto cuando yo les digo, ahora volvamos a Romano, antes de Cristo, después de Cristo, los nombres de ustedes en mayúsculas, nombre y apellido en mayúsculas, siempre. Presten siempre atención a cómo uno redacta, uno escribe, porque ya como les estoy diciendo, pidan una partida de nacimiento o una partida de defunción o de matrimonio o lo que sea. Si ustedes ponen mal los datos, puede hacer que lo que ustedes pagaron lo tengan que volver a pagar. Entonces, ¿a quién le van a ir a llorar porque pusieron McLean con una A? A nadie. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Nuestra profesión requiere de mucha precisión, siempre de ser preciso, pero en todo sentido, hasta incluso con ustedes mismos. En el nombre está incluso acá, como aparece. Fíjense que
Estefanía lo puse con la tilde, que puse mi apellido. En los trabajos prácticos habían puesto Barreto. Roma con minúscula. Entonces, estas cosas que yo les estoy comentando hacen a la escritura. ¿Por qué les comento todo esto? Más allá de que cada uno por ahí lo sabe del colegio, de la universidad, que esto parecería que es obvio lo que les estoy comentando. Pero ustedes van a ser los próximos legisladores, los próximos que estén en el Poder Ejecutivo, aquellos que estén trabajando en los estudios jurídicos, en las empresas, quizás hasta el próximo presidente de la nación. O sea, ustedes no saben, o investigando sobre jurisprudencia, sobre derecho, siendo doctrinarios, redactando en el exterior, ¿verdad? Redactando artículos para presentar en distintas revistas, de derecho o no. Van a ver que el ámbito en el que a ustedes o sea, las posibilidades que se les van a abrir con esta profesión son infinitas. Entonces, desde ahora, no solo en el pensamiento jurídico es donde ustedes tienen que formar, en el pensamiento crítico, que es lo que estamos trabajando poco a poco, sino también en todos sus ámbitos, o sea, como profesional. Y créanme que hace la diferencia. Cuando ustedes estén laburando, siempre van a tener, por lo menos al principio, seguramente vayan a tener a alguien que esté por encima de ustedes indicándoles el paso a paso, ¿no? Lógico. Eso que les va a pasar, bueno, tráeme el escrito, perfecto, lo miro, volver a mirar. Y te voy a decir, no, por nada, tu pensamiento crítico, ¿dónde está? O sea, ¿qué hacemos? ¿Dónde están los conectores? Bueno, todo esto seguramente lo van a estar laburando ustedes mucho con, ¿cómo se llama? El taller de escritura o de oratoria, ¿no? ¿Sí? El taller de escritura lo tuvimos el semestre pasado. Bueno, ¿y le sirvió? Y en mi opinión, bastante, el tema de ver escritos y cómo redactarlos. El trabajo final fue qué hecho bueno. redactar una demanda. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Prestenle atención, no es solamente saber el derecho histórico en Roma o lo que sea, sino en todo. La presentación es muchísimo. Siempre va a ser la carta de presentación de ustedes, ¿sí? Bueno, más allá de que les haya comentado todo esto, que creo que es muy importante, y bueno, aunque no atañe exclusivamente ustedes no hicieron trabajo práctico, creo que sirve el comentario para que lo tengan en cuenta si pueden entender o recepcionar este mensaje de la manera en que me gustaría que lo puedan ver. Espero habérselos transmitido de la forma que me parece que les va a servir. Siempre presten atención, siempre, siempre, hasta incluso cuando escriben un mail, por favor. Me escriben mails y me ponen Marcos McLean en minúscula cuando firman. Entonces, no, por favor, no. Entonces, hay algunas cuestiones que a esta altura ya las tenemos que ir mejorando, dedicándole un poquitito más de tiempo, ¿sí? Bueno, más allá de eso. Ahora, volvamos a lo nuestro. El corpus. Dividido en, ¿cuántas partes? En 4. 3. ¿3? 4, perdón. 4. Muy bien, ¿cuáles son esas 4? El título, que es el nombre de la ley, que está el nombre del cónsul o de los cónsules o quien la haya redactado. Pero eso es la ley, ¿verdad? Sí. Y acá estamos hablando del corpus juris Del civilis, corpus. no del cuerpo de la ley. A ver. La Puede edición ser del corpus. que... adelante. No, por favor, Lucas. Puede ser que sea el de gesto, la interpretatio, las institutas y las novelas. No. El corpus, primero, vamos a decir que tiene 4 partes. El código, el códex, ¿sí? El digesto, ahí sí, las institutas y las novelas. Dentro del código, el códex, lo que vamos a tener son 12 libros. En esos 12 libros vamos a tener las constituciones imperiales.
En el digesto vamos a tener aproximadamente 9.000 fragmentos y ese digesto va a estar compuesto por la jurisprudencia, ¿y qué les parece? Que además de la jurisprudencia. La doctrina. Muy bien, la doctrina. Las institutas, ¿qué eran? Cande. La clase pasada habías dicho que eran un texto orientado al estudio de las instituciones del derecho romano. Bueno, muy bien, porque los utilizaban para enseñar. Entonces, tomaban el texto de las institutas, la parte del Corpus Iuris Civilis, que iba a estar orientado para un uso escolar, académico, para poder estudiar las instituciones del derecho romano. Muy bien. ¿Y las novelas? ¿Qué habíamos dicho? Eran las nuevas constituciones o modificaciones del código. Bien, exacto. Cualquier modificación que hubiera se agregaba y iba a ser parte de las novelas. Muy bien. Dijimos que esta compilación había estado vigente hasta qué imperio. ¿En qué imperio se aplicaba esta compilación? El Justiniano. Romano Oriente. Bien, bueno, Justiniano, perfecto, pues fue el que lo hizo, esta compilación, en el Imperio Romano de Oriente. Muy bien. Y esto, aquí va este cuentito nuevamente, es que este Corpus Iuris Civilis esta obra de la recopilación, fue revalorizada por por los glosadores, la escuela de los glosadores, en el siglo XII. Y después, con posterioridad, la escuela de los comentaristas, como así también por la escuela humanista. Fíjense cuántas escuelas se han dedicado al estudio del Corpus Iuris Civilis. Ahora, ¿qué quiero decir esto? Vamos a ir mirando poco a poco. Hablemos un poquito de los glosadores. Cuando nosotros hablamos de la escuela de los glosadores, ¿qué se piensan ustedes que puede llegar a ser? ¿Qué les dice esta palabra, los glosadores? Que glosan los textos, el corpus. A ver. Los traducen. Claro. Esas anotaciones. Bueno, por ahí va. Ustedes imagínense que no es todo de golpe, sino que hay distintas escuelas que van a ir avanzando poco a poco, y ahora las vamos a ir viendo. Cuando nosotros hablamos de la escuela de los glosadores, la primera escuela que tuvo centro en la Universidad de Bolonia. ¿Cuándo fue? Esto fue a fines del siglo XI y comienzos del siglo XII. Se produjo acá un movimiento en el que empezaron a revalorizar todos los estudios de derecho romano, ¿verdad? Entonces, un profesor de gramática fue el que dijo, bueno, vamos a estudiar el corpus, ¿verdad? Y después se sumaron otros juristas a empezar a estudiar este corpus, y es así como se formó esta escuela de los glosadores. Empezaron a estudiar el texto de las 4 partes del Corpus Iuris Civilis. En la escuela de los glosadores aplicaba un método, ¿verdad? No es que decían, bueno, sí, somos distintos, cada uno lo hace como quiere. No, imagínense que eso hubiese sido no hubiese quedado compaginado. Entonces, ¿qué hicieron? Aplicaron un método. ¿Cuál era el método que aplicaban? Se llamaba el método exegético. ¿Qué es esto del método exegético? Seguramente ya lo deben haber visto ustedes en Introducción al Derecho, Formación del Pensamiento, alguna materia que tenga de las primeras de primer año. ¿Lo vieron ya o no? Sí. Estoy segura. Muy bien. Albano, a ver, ¿qué era? ¿De qué se trata? ¿Te acordás un poquito? La exégesis es el método en que los juristas o las personas que estudian la exégesis es los que se apegan estrictamente a la palabra. Exactamente. Muy bien, se atenían a la letra de la ley, a lo que decía exactamente la ley, ¿verdad? Solamente eso. No es que había una interpretación más profundizada sobre esto. Entonces los pasos iban a ser, teníamos el texto, lo leemos, aplicamos este método, viendo qué es lo que dice, a rajatabla, ¿sí? La letra de la ley, y después se insertaba una glosa, que una glosa es un comentario que se hace, pero esa glosa iba a estar al margen, como si yo les dijese, al margen, ¿sí? Seguramente al margen, o un interlineado entre una y otra, ¿verdad? Entonces, eran breves esos comentarios, pero era para poder significar una palabra, por ejemplo, o hasta incluso una frase.
o ampliaban algún concepto que ellos necesitaran saber porque les parecía que por ahí no estaba del todo tan claro, ¿sí? Lo que estaban haciendo era empezar a estudiar los textos que estaban dentro del Corpus Iuris Civilis. ¿Bien? Luego, esta es la primera, la de los glosadores. Después aparecen los comentaristas. Pero acá, los comentaristas dijeron, bueno, acuérdense, nosotros no es que todo lo que pasó antes lo tiramos, no existe. No, 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 lo tomamos. Entonces tomaron el laburo que habían hecho los glosadores y ellos lo hicieron, pero con un método distinto. ¿Cuál era el método que ellos utilizaban? El escolástico. Entonces, trabajaban los textos y lo que se trataba era de asistir a los jueces o a los estudiantes para que pudieran entender las distintas materias de las que trataba el corpus, ¿se entiende? Y lo hacían, obviamente, ¿de qué manera? Ampliaban esos textos, los dividían, ya era lo iban fragmentando, y lo clasificaban para que pudieran tener una mayor comprensión, un mayor entendimiento del texto. Fíjense cómo de la escuela de los glosadores a la escuela de los comentaristas tenemos otro método y otro avance. Método exegético y método escolástico. Glosadores el exegético, los comentaristas el escolástico. Fíjense la diferencia entre los dos. Entonces, por más de que los glosadores insertaban esa glosa que era el comentario, lo hacían de una manera. Ellos lo hacían de otra manera y asistían, ya no quedaba solamente en su labor, en su hacer, sino que se traspasaba, ¿sí? Se transmitía ese conocimiento, ese estudio de los textos. Bueno, nos toca ahora hablar de la escuela humanística. La escuela humanística también, donde ya cuando esto va avanzando, acá nos tenemos que ubicar nosotros en el Renacimiento, ¿verdad? Entonces tenemos la escuela de los glosadores, la escuela de los comentaristas y la escuela humanística. La humanística la ubicamos en el Renacimiento. Y acá se produjo otra modificación, otro cambio, hubo un cambio enorme en la forma en la que se estudiaban estos documentos romanísticos. O sea, en el estudio, hubo un cambio nuevo en el estudio. ¿Por qué? Porque ellos le daban importancia al derecho histórico. Entonces ellos decían, bueno, en esta época esto, en esta época pasó lo otro. Entonces tomaban ese derecho histórico y lo tomaban como las soluciones que se aplicaban para cada caso en concreto en esas épocas. Quiero decir, tomaban el derecho y decían, este derecho que estamos hablando se aplicaba en esta época, este otro en esta otra, este otro en esta otra época. Y así es como la escuela humanística lo estudió, o sea, este cambio lo hizo desde otro aspecto, mirándolo desde otro lugar, al estudio romanístico, lo trabajó, lo laburó desde otro lado. Bien, entonces, hasta acá nosotros dijimos que teníamos los glosadores, los comentaristas y la escuela humanística, ¿verdad? Con 3 métodos distintos. ¿Cuáles eran esos 3 métodos distintos? Glosadores, el exegético, la escolástica de los comentaristas, y de la humanista creo que es el pase de entender la ley por la ley a una cuestión más racional. Pero, claro, pero bueno, en la humanística decimos el derecho, o sea, pensamos en el derecho histórico en la época que se estaba aplicando. ¿Sí? Bien. Ahora, también tenemos la escuela del derecho natural, que acá es donde, Albano, nosotros vamos a pensar más en la razón humana. Acá el que se aplica un poco más es el derecho, en el derecho natural es el que se aplica de la razón humana, que es la escuela del derecho natural. Bien. Y después nosotros vamos a también mencionar a la escuela histórica, que acá lo que hace es, no se basa en la escuela del derecho natural, porque no coincide en el derecho como una expresión de la razón humana, no lo conciben de esa forma, sino como que piensan que esta escuela histórica lo concebía el derecho como del espíritu, emanado del espíritu del pueblo. ¿Sí? Bien. Estos son
las distintas escuelas que han surgido con relación a los estudios de los textos romanísticos. ¿Ok? Bien. Ahora, si nosotros hablamos del corpus, hablamos de las institutas, hablamos de que la gente empezó a estudiarlos, de que había escuela de los glosadores, escuela de los comentaristas, la escuela humanística, la escuela del derecho natural, la escuela histórica. ¿Cómo llega a Argentina el derecho romano? A ver, pensemos en las 4 partes del código, del corpus. Puede ser que sea porque va a haber después una expansión de ese derecho romano hacia España y Claro, por claro, Europa, pero ¿cómo llega? por las universidades. Muy bien, muy bien. Se crea una primera cátedra de las institutas, acuérdense, nosotros dijimos, las institutas ¿qué eran? El estudio de las instituciones del derecho romano. Pero que se utilizaban para el estudio. Claro. Ajá, no era en el estudio. Se utilizaban para estudiar el derecho romano. Bien, esas institutas era un texto que se utilizaba para estudiar el derecho, que en realidad se utilizaban para guiar, para instruir a los estudiantes del derecho. Las institutas eran parte de ¿qué? Del corpus. Bien, bueno, Albano, muy bien. Importante saber las partes del corpus, muy importante. Código, o sea, el códex, el digesto, las institutas y las novelas. Bien. Entonces, si nosotros estamos hablando de que todo parte de Justiniano, entonces decimos, bueno, a Argentina llega la primera cátedra ¿en qué universidad? ¿Cuál fue la primera universidad? La de Córdoba. Bueno, muy bien. Y esto fue en el año 1791. Bueno, ahora, el que enseñaba derecho romano fue Dalmacio Vélez Arfiel. Y Dalmacio Vélez Arfiel fue quien redactó nuestro Código Civil, que estuvo vigente hasta el 2015. Porque ahora, ¿cuál es el que está vigente? Código Civil unificado. Código Civil y Comercial unificado. Ah, muy bien. Código Civil y Comercial. Bien. Entonces, bueno, claramente desde esta primera cátedra que nosotros estamos mencionando de las institutas en la Universidad de Córdoba, es que nosotros tenemos esta gran influencia del derecho romano en nuestro ordenamiento jurídico. Y ya en el siglo XX empezó a haber bastantes traducciones, que las traducciones hasta incluso comentadas, sobre distintos textos romanos que eran, por ejemplo, de jurisprudencia o de doctrina. ¿Y de quiénes? A ver. No digo de quiénes hicieron las traducciones, ¿eh? No. Yo digo, ¿cuáles son los textos que ustedes creen que se tradujeron? ¿O de quiénes? ¿A quiénes pertenecían esos textos? Con todo lo que ya vimos hasta ahora, a esta respuesta la pueden decir, pero sin ningún inconveniente. Puede ser de Gallo, Ulpiano y de ellos. Y claro, muy bien. Imagínense, es importante que nosotros tengamos de quiénes, de los jurisconsultos, de aquellos que nosotros decíamos que teníamos que tener en cuenta de que eran aquellos a los que los jueces deberían hacerle caso para que pudieran solucionar, sí, ahí estoy viendo un comentario, bien, pudieran solucionar las distintas situaciones que aparecían en Roma, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, el Código de Teodosio. El Código de Teodosio, ¿dónde lo ubicamos? En la época del Imperio. Bien. Antes de, después de, a ver. Antes de Justiniano y posterior a Constantino. Bueno, muy bien. Acuérdense que era el primer código.
Entonces, fue la primera recopilación que se hizo en materia en materia jurídica, ¿verdad? Bueno, muy bien. Bueno, además de que nosotros estemos diciendo de que nosotros tenemos influencia por el derecho romano, por la primera cátedra, estas traducciones que se hicieron de estos textos romanos, también existe la Asociación de Derecho Romano de la República Argentina y obviamente hay numerosos congresos latinoamericanos de derecho romano que tienen lugar en nuestro país y o que profesores de nuestro país forman parte, y bueno, y además nosotros, que somos los que seguimos transmitiendo un poco incitándolos a ustedes a que puedan participar de la lectura del manual o de los manuales de la bibliografía que nosotros les vamos dando. Bien, esto con relación al punto, ya les digo, número 1, ¿verdad? De fuentes del derecho romano. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros es ver en nuestro programa, por favor todos con el programa en mano, ahora quiero que hagamos una actividad, pero que la miremos desde este lugar, con pensamiento crítico y que la hagamos nosotros para que pensemos que esta actividad nos sirva para el parcial. Quiero decir, lo tomamos. Entonces, este tiempo, tómenlo quiero decir, que les sea de utilidad el tiempo ahora de esta actividad que vamos a hacer. Bien. Acá nosotros tenemos unidad número 1, fuentes del derecho romano. Punto 2, conceptos fundamentales del derecho romano. Ius y derecho. Etimologías, diversas acepciones de la palabra ius, el fas, justitia, aequitas, principios fundamentales del ius, jurisprudencia, clasificaciones del ius, causa del ius, ¿verdad? Con todo esto que estamos viendo acá, léanlo, yo les voy a dar 30 minutos y ustedes van a leer en el libro, no sé, bueno, yo tengo el libro rojo, ¿eh? Ustedes lo deben de tener. Bueno, no sé en qué, en la página 58, algo así, en el de otro libro, o si no, en el libro que yo tengo, está en el capítulo 3, conceptos fundamentales del derecho romano. Ius y derecho. Entonces, les voy a dar un rato para que lean a conciencia, aprovechen este tiempo para utilizarlo como estudio o instrucción para el parcial. Quiero decir, no me interesa el parcial en sí. Se los digo para que aprovechen la clase porque después vamos a hacer una actividad todos juntos. Así que todos a leer esta partecita que en 20 minutos les pregunto cómo vienen y si estamos, continuamos y si no les doy un ratito más. Pero empecemos a leerlo, ¿sí? Vamos. Perdón, ¿qué parte hay que leer? Capítulo número... ¿Es esto que estuvimos hablando hasta recién que decía conceptos fundamentales del derecho romano? Ius y derecho, etimologías, diversas acepciones de la palabra ius. El punto número 2 del programa, que dice Perfecto, capítulo gracias. 3, conceptos fundamentales del derecho romano. Bien. En el libro nuevo es la página 58, para aquellos que lo tengan. Bueno, gracias Ale, pero está bueno que lo puedan buscar también en el índice. Entonces, vamos también un poquito, Creo que poco sí, a poco, amigo. viendo A ver, ahora te digo. No tengo el libro acá a mano. las cuentas. Bueno, los dejo y ahora volvemos un ratito. Página 58, dijo. Conceptos fundamentales del derecho romano. ¿Eso? Sí. Ius y derecho, etimología de ius. ¿Y qué hago con esto? Yo no sé qué mierda hay que hacer. ¿Te animás a preguntar? Yo ya pregunté un montón de veces.
Ah, solo hay que leer, creo. Bueno, hay que leer unas páginas. No sé, Catalina puso leer unas páginas. Yo preguntaba vos en el grupo, ahora te toca, yo ya pregunté. Dale, te toca moverlo. Pregunta vos, pregunta vos. Ah, es un grupo, hay 60 personas. Preguntá, cagón. Yo no puedo preguntar lo que escribía anterior, pues lo escribió Juani. ¿Estás leyendo mío? No, boludo, estaba con el celular. Lo todo resumido, pero no tengo ganas, no tengo ganas. Vamos a ser sinceros, consume paja. A ver.
No, mal fla. Entré a una historia de 16 segundos. Entré a una historia de 16 segundos. Que fue subida hace 16 segundos, justamente. Fui el primero en verla, básicamente. Igual tiene como 10.000 seguidores, así que. ¿Está bien, amigo? ¿A qué le pegaste una piña? ¿Al escritorio? ¿Y qué fue ese sonido que sonó como si le pegaras al escritorio? ¡Ah! Pensé que te habías enojado, boludo. Sí, digo, ¿qué onda? ¿Quién le pintó que le pega al escritorio? Pero bueno. Este tema tenés que escuchar en tu camioneta, Pipe. Ya.
Una falta y quedó libre, pero bueno, ya fue, sí. No flashes faltas, chicos. Yo ahora en invierno tengo que irme para Miami, después hacer escala en Europa para irme a Saturno. Así que, dale, piensen un poquito en lo demás. Me suena 20 faltas, pero chicos, no me la quiero jugar. No, chicos, yo voy igual, ¿Qué piensan que por faltar no van a tomar el examen? Haz un poquito responsable, dale. Amigo, no estoy nada para mañana, ya fue. Estamos todos. Por última vez, Bart, si esta es una de tus bromas, eres muy gracioso. Tal vez deberíamos ir. No hasta que Marge lo olvide para siempre. Simulador de voz. Oye, Sopenco. Listo para un poco de diversión. Hormigas rojas. Se llenan de divertido las hormigas. Son hoy. Está siendo sarcástico. Se equivoca con esto de seguro. ¿Cómo venimos? Chicos, Yo todavía no lo terminé de leer, no sé lo bueno, que más. necesitan 10 minutitos más. Sí, estaría buenísimo. Dale, bárbaro. Gracias. Gracias. No,
Nada que ver. En la... Yo, pero hoy es el cumpleaños del papi de Lucho. Parece Lucho. ¿Dónde? En la casa de Lucho. Ah, pero hoy es el cumpleaños del papi de Lucho.
Bueno, ahora, ¿cómo venimos? Chicos, Yo ya estoy. bueno, Bastante. gracias. Bárbaro, buenísimo, gracias. Bueno, ahora les estoy compartiendo, ¿verdad? ¿Lo ven? Sí, se ve. Bueno, bárbaro. Bueno, vayan armándose en sus cabezas. Ahora, ya sé que lo leyeron, no tuvieron tiempo para poder extraer los conceptos de cada uno en forma de clasificarlo, sino más bien de tener una lectura general. Entonces, lo que vamos a ver ahora es lo siguiente. Yo les voy a compartir la idea es la siguiente, que ustedes al haber leído todo, con este PowerPoint puedan ir asimilando los conceptos y tenerlos como de referencia, y no hacerlo al revés. Por eso los invité a que hagamos esta actividad. Vamos a ver si les funciona. Espérenme que esto lo quiero llevar para abajo, a ver si se puede. Ahí, perfecto. Ahí va a entrenar, pero Así. me reduele. Bien, acá. Bueno, conceptos y principios jurídicos fundamentales. Ahora vamos a hacer como una síntesis de todo lo que leyeron. A ver si esto funciona. Acá. Bueno, acá tenemos el ius, el derecho, el fas, la justitia, la equitas, la jurisprudencia y la actio. Bien, actio es lo que ustedes ya estuvieron viendo con la doctora en la unidad número 2 cuando vieron procedimiento romano, ¿verdad? Bueno. Ius, derecho. ¿Se acuerdan que en la clase pasada nosotros habíamos estado hablando de que teníamos que tener bien identificado que la palabra, el vocablo ius y el vocablo derecho eran dos vocablos que teníamos que estudiarlos y tenerlos en nuestra mente de forma independiente? Que la etimología era distinta y que el concepto era distinto teniéndolo en cuenta así nosotros lo estudiábamos en aquella época o como lo conseguimos hoy. El ius para derecho romano era lo justo, esa norma jurídica. ¿Cuándo, a partir de lo que leyeron, cuándo es que nosotros empezamos a entender un poco o a darle otro sentido al ius? ¿Cuál es el momento en el que ese ius empieza a adoptar o empiezan a adoptar otras características, según lo que leímos de nuestro manual de derecho privado, derecho romano privado? Con Justiniano, ¿puede ser? Lo justo obligatorio. Bueno, o... Está bien, Época clásica. Está muy bien, están muy bien las respuestas que están dando. A ver, pero cuéntenme mejor a ver. Cuéntenme un poquito más de lo que están contando. Con el cristianismo empieza todo eso, Bien. ese pensamiento más moralizante. Claro. Acá en el punto número 2 dice, como los romanos no conocieron, por lo menos hasta la época cristiana, una ley dictada por la divinidad, o sea, fíjense de dónde es que proviene. Ustedes seguramente lo deben también haber estudiado en en formación del pensamiento, creo, el tema de... ¿Cómo se llama ese proceso en el que nosotros teníamos el derecho de la divinidad, el derecho positivo y ese derecho natural que teníamos por ahí? Entonces, ¿cómo se llamaba esa intervención que hay para poder conocer el derecho de la divinidad, el derecho divino? ¿Cómo? ¿No se acuerdan la sinderesis? A ver. Esto es de otra materia, pero no se acuerdan, estoy segura que lo vieron. O en introducción al derecho o en formación del pensamiento. Oh, 1:09. ¿No? 3 minutos, amigo. Sí, bueno, nosotros sí lo llevamos a ver, pero yo no me acuerdo. Ah, bueno, está bien, no necesitan acordarse, simplemente que si te acordás el vocablo, bueno, sirve. Entonces, de a poquito lo vamos a ir recordando. Acá, como los romanos no conocieron, por lo menos hasta la época cristiana, una ley dictada por la divinidad, ellos emplearon la palabra ius, ¿verdad?
Entonces, cuya significación es lo justo, que debería ser encontrado en cada situación dada. El triunfo posterior del cristianismo es lo que nos ayuda a comprender que la palabra predominante en el occidente posterior será derecho. Pero en un principio, todo eso era Use. perfecto. Entonces, ellos lo justo, esa norma jurídica, lo jurídico, y el derecho era esa conducta que estaba dirigida a lo recto, era el directum, lo dirigido, por eso es que se interpretaba diferente el ius a lo justo Alta y derecho era computadora, una conducta pero que me aburre iba mucho esto de este orientada a componente una tech. conducta justa, a una conducta del ius, ¿se entiende? Bueno, más que nada, el derecho estaba relacionado con esa conducta moral, que es eso que ¿Y nosotros qué vas tenemos a hacer, acá, por fin de eso es amigo? que tenemos una línea en este ¿Qué vas a hacer ahí, cuadro fin en de? el cual nosotros decimos que por un lado tenemos al ius y por otro lado tenemos al derecho. Bien, acá, las Ah, distintas bien. acepciones La verdad que a lo bien. largo del desarrollo, a medida que el tiempo, o Yo sea, me las vuelvo épocas para iban Junín cambiando, mañana. el ius iba Ya adoptando arreglé que me distintas voy de características. joda el viernes. En un primer O sea, llego, momento tenemos la tengo la realización de los clase ritos. ¿Qué y más me voy de había? ¿Se joda a acuerdan que un lo estuvimos pueblo viendo con las cercano que fuentes? abrí No boliche solamente con allá las toda fuentes, la con las noche. instituciones En Junín todavía políticas no abrí. romanas. ¿Qué había? Ritos y qué Me más. voy de joda. Estaré allá en ¿Cómo Junín. se celebraban los Seguiré actos o los avanzando con el negocios libro jurídicos en este la época primitiva de en Derecho Roma? Romano, así lo Lo vimos la termino de clase pasada. resumir todo. Ritos solemnes, ¿no era con las Muy Y bien, Albano. Muy bien. ¿Qué más? mayores? el Bueno, domingo ir muy a bien. ¿Qué votar y más? volver acá a Capital. Los ritos eran solemnes, pero ¿de qué forma? ¿Te acordás? ¿De qué manera Eso eran al será mi fin de. principio? Hablados, ¿no ¿Orales? eran? Gracias, amigo. Muy bien, Orales. orales, espectacular, chicos. Muy bien, muy bien. Los ritos, muy bien. La solemnidad eran orales en una primera medida. Después Sí, acuérdense qué que bueno. poco a poco, y esto para todo esto, ahora casi se los digo. Pero ¿en qué época estamos cuando estamos haciendo la época primitiva? Cuando hablamos del use, que yo siempre les digo, fíjense, hablemos de use y no de derecho en esta época, como lo conseguimos nosotros hoy. ¿La República? ¿Seguro, Juan? La monarquía, me parece. La Claro, monarquía, estaban las claro. legislaciones. Está muy bien, pero acuérdense que nosotros dijimos primero las mores maiorum, los ritos Van a llegar el que primer eran día a solemnes, tiempo a la orales, clase y así. que después también teníamos como fuente de derecho Van a a las llegar a tiempo la leges primera clase por regiae, ¿se trabajo acuerdan? así. Llegás ahí. Si Que llegás a mencionamos eso tiempo a la la clase clase de pasada. miércoles cuando vamos presencial, ¿llegás Sí, ahí sí. justo o con Sí, tiempo? sí, seguro, María. Chicos, ¿el Ah, entonces resto? no. No, yo iba a decir de ir Sí. juntos, por eso. ¿Entraría en lo que Le sería digo a el Ulises. derecho romano quiritario o no? Claro, perfecto, Lucas. Muy bien, entonces, si nosotros vamos pensando y vamos viendo, vamos haciendo este tipo de relaciones y vemos que después, poco a poco, se va agregando las distintas leyes, la interpretatio, que vamos los edictos, y así, como estamos diciendo, obviamente que la época primitiva, vamos a hacer Miércoles y alusión a lo viernes. primero, al derecho quiritario, muy bien. Entonces, decimos que el ius en ese momento era considerado esos ritos, esas moros maiorum, a eso que nosotros hoy le La verdad diríamos que sí. derecho, era el ius, porque era lo que era a lo que comprendía lo justo, esa norma jurídica, lo jurídico. No íbamos a relacionar Voy a entrar derecho Zoom de esto con y a ver qué me dice. lo jurídico en ese momento. Hoy nosotros decimos estudio derecho y lo relacionamos con lo jurídico. Pero en ese momento lo derecho era una acción moral, una actitud, una conducta, era lo que se hacía de una forma recta, que quería decir que estaba en lo correcto, ¿se entiende? Ahora, si alguien hace, claro, tiene una conducta moral, seguramente esté haciendo lo justo. Entonces eso va a remitir al ius, está íntimamente relacionado con el ius, pero no quiere decir que sea el ius. ¿Se entiende hasta acá la gran diferencia de lo que leyeron y lo que estamos explicando? Sí, sí, perfecto.
Gracias, Carmen. Ahora, en la época clásica, nosotros acá hablamos, superamos Che, el amigo, el parcial ritualismo de esta y decimos que vamos materia a ir es buscando el soluciones 20 poco a del 10 poco de la justicia en cada caso concreto. A eso le y vamos a llamar oral. el use, lo justo aplicado a ese caso en concreto. Tenemos un Che, problema, una solución, cheto, un negocio cheto, jurídico que cheto. se celebró, lo tenemos que regular o tenemos que Sí, ver, tratar de obviamente, ver, pero surgió un no es inconveniente ya o un ya. incumplimiento de ese negocio jurídico, pongámosle una obligación, Ay, ¿qué Lucas otra y materia Lucas y tenemos? Estefanía dice, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, Esta a es, este caso concreto le vamos a aplicar el me IUS y voy a ¿cuál va a anotar las ser? cosas La así ya solución me de acuerdo. justicia es el IUS. Ahora, en la época justinianea, ya vamos pasando, la utilitaria, la clásica, la justinianea, lo justo va a ser lo obligatorio. Entonces, eso obligatorio va a ser lo que se va a tener que respetar, porque ya es ese use el que se aplica para ciertas circunstancias. Entonces, las sentencias y las opiniones de los jurisprudentes eran los que eran los vinculantes. ¿Se acuerdan que dijimos que íbamos a elegir quiénes iban a ser los jurisconsultos a los que se les iba a consultar para poder fallar de alguna manera o de Lunes otra 20. las decisiones de los jueces, que no iba a ser no íbamos a tener en cuenta todos aquellos que estudiaban el derecho porque no podíamos establecer cuál era el que era verdadero de todas esas distintas acepciones o interpretaciones que se tenían en el derecho. Entonces, que se había decretado a través de una ley que se iba a consultar a los jurisconsultos o a los jurisprudentes que tenían mayor renombre. ¿Se acuerdan? Sí, Ulpiano, Bien, bien. ¿Quién más? Gallo. Bien, ¿quién más? Ulpiano. Bien. ¿Qué otro? Paulo, Modestino, Bien, Marcial. bien, muy bien. Bueno, ¿me van siguiendo en nuestra línea del tiempo el use? O sea, a nuestra línea del tiempo que le agregamos la época critaria, el derecho critario, el clásico, el justinianeo, Apenas llegó un profesor, ¿le agregamos use y cómo el use va cambiando? O sea, ¿se lo agregamos a nuestra línea imaginaria? ¿Van bien como voy? Sí, perfecto. Bien. Bueno, Bueno, no creo acá use y que FAS. nosotros Norma podamos jurídica, el porque use, yo lo veo en mi lado izquierdo, seguramente ustedes lo tienen en el lado, también en el lado izquierdo de ustedes. Y el FAS, la norma religiosa. Acá, cuando hacemos el FAS, fastis, días fastis, ¿se acuerdan? Nefastis. ¿Qué tenían que ver esto? ¿Qué era? ¿Se acuerdan? Bueno, lo deben haber leído, o ahora que está acá. Eran los días hábiles. Bien, bien, Lucas. ¿Podían actuar en justicia o no? Bien, esos días en los que se podía actuar muy bien, se podía tener actuación, se le podía pedir al pretor, supongamos, ¿quiénes eran los que decían cuándo iban a ser los días fastis o los días nefastis? Lo vimos también en la clase pasada. El colegio pontificio. Bien, bien, Albano, muy bien. Ahora, justitia. La justitia, la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Bien, Ulpiano, acuérdense, ya estamos en Ulpiano, Sí, acá importante, tenemos sí, la intervención de un jurisconsulto romano, que acá como él dice, bueno, uno de los más grandes jurisconsultos considerados de la historia del derecho romano. Ahora, lo que yo digo, ¿no? Si yo llego a la justitia en Ulpiano y digo que es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo, ¿por qué a cada uno lo suyo y no general? Y ese sería el ius, dar a cada uno lo suyo, es lo justo. Lo toma de los griegos, creo. Está muy bien. ¿Por qué? Porque nosotros, en un primer momento, cuando el derecho empieza a formarse poco a poco, no íbamos a tener algo, no íbamos a tener un derecho particular para cada caso, porque estábamos intentando armarlo un poco, ¿no? Entonces, a medida que van surgiendo diferencias, disputas entre los pares o entre los de distintas provincias,
o dentro de la misma Civitas o la Civitas, es donde se empieza o empieza a surgir esto del caso particular. Entonces, cuando nosotros ya llegamos, en nuestra línea imaginaria, llegamos a Ulpiano, vamos a ver que la justitia, ya llegamos ahí porque está todo mucho más avanzado en el estudio del derecho, y las intervenciones que vamos a tener de las distintas instituciones, o hasta incluso personajes dentro del derecho romano, llegamos a esta definición de la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. ¿Qué es lo que le corresponde a cada uno teniendo en cuenta el ius? ¿Verdad? Muy bien. Aequitas. No hay una definición propia de la equidad. Bueno, acá la equidad dice la justicia aplicada a los casos concretos. Esto es, dar a cada uno, la voluntad de dar a cada uno, es el querer, la intención de dar a cada uno lo suyo. Y acá es la justicia que se aplica a los casos concretos. Entonces nosotros tenemos un caso concreto, entonces los romanos iban a decidir si aplicaban el ius civile o si aplicaban una solución por la equitas. ¿Qué es esto? Se le concedían al pretor la posibilidad de otorgar la acción o un exceptio al demandado. Que esto es lo que ustedes vieron seguramente con la doctora en la parte de procedimiento romano. ¿Verdad? Ahora, esto es lo que decíamos nosotros. En casos generales aplicamos la justicia y en algún caso en particular o algo concreto, la equidad. ¿Qué es la equidad? Acá volvemos a decir, no hay una definición propia de la equidad, sino que vamos a decir que es la justicia que se aplica a cada caso en concreto teniendo en cuenta los distintos elementos de los cuales surge esa circunstancia y en las cuales se va a decidir si se aplica el ius civile, por ser una cuestión abstracta, o si es un caso concreto en el que se va a aplicar la equidad, la equitas, y nosotros vamos a decidir si le vamos a otorgar una actio o una exceptio al demandado. Bien, y la jurisprudencia, acá. La jurisprudencia es ese conocimiento, la intervención de esas cosas divinas y las cosas humanas con la ciencia de lo justo y lo injusto según Ulpiano. Entonces, pensemos un poco de qué se trata pensemos de qué se trata esta definición. A ver, ¿quién me la puede comentar un poquito? Sería como a un caso buscar la solución más justa según acciones prudentes, algo así. Bueno, muy bien, nosotros tenemos las cosas divinas, ¿verdad? La intervención de lo divino, porque claro, ahí, acá está hablando ya de la intervención de quién. Cuando se juntan algunos Cuando hablamos de la divinidad. De Dios. ¿De qué ius? Toca. Muy bien. ¿Estoy diciendo algo que no leyeron acá? No. Ius praetorium, ius honorium, Ulpiano, ius naturale. A ver. Chicos. Humana. Ius naturales sería. Y claro, muy bien. Está claro, está acá al final. Bien, entonces, acá cuando tenemos dice, ius civile, ius gentium y ius naturale. Por el ius civile se entiende el derecho que es propio de cada nación, ¿verdad? Después tenemos el por ius, que es el ius gentium, que habla que es común a todas las naciones. Tiene su fuente en la razón natural. Y acá habla de Ulpiano, aquel que la naturaleza enseñó a todos los animales, pues este ius no es propio del género humano, sino común a todos los animales que nacen en la tierra o en el mar. Y también más allá, por ejemplo, la unión de sexos y la procreación. Ius natural es derivado de la ratio divina y aplicable a todos los seres vivos. El círculo segundo, todo esto según Ulpiano, ¿verdad?
segundo representaría, ¿lo vieron a esto? ¿O no? Acá. Para dar un ejemplo, dice, la mera unión de sexos y la procreación corresponde al ius naturale, pero la unión sexual concebida como matrimonio, fundado en el derecho natural, es el Bien, del me ius alegro. gentium, y a su vez el matrimonio propio de los romanos, es propio del ius civile, ¿sí? Entonces fíjense cómo nosotros tenemos la intervención de las distintas formas del ius civile, ius gentium y el ius naturale, en una misma, por ejemplo, chivitas, ¿sí? ¿Lo podés leer? Incluso este es uno de los ejemplos que dice ahí. Bueno, esto con respecto a... la acte ustedes ya la vieron, así que no la vamos a ver nosotros nuevamente. Y la próxima clase buenísima. ya vamos a empezar con negocio jurídico, que lo tenemos No, no en la unidad sabía número eso. 6, ¿verdad? Así que, si quieren ir leyendo algo sobre negocio jurídico, pueden empezar para la próxima clase. La próxima clase van a tener con la doctora, entiendo yo, esperen que voy a... ¿Cómo hago acá? La próxima clase la van a... No me parece... ¿Les estoy compartiendo o no? Sí, sí. Sí. La próxima clase van a tener con la doctora en la universidad, supongo. Y la otra, seguramente los que estén, bueno, nos conoceremos en persona nosotros y seguiremos con nuestro programa. ¿Sí? ¿Les tomo asistencia? ¿Presencial? Perdón, disculpe, yo le quería hacer una pregunta antes, Sí. que no me quedó claro. No me quedó claro la diferencia entre el ius naturale y el fas. O sea, el fas Esta materia la se tenemos basa en el miércoles naturale. también. O sea, Piola, no, piola, no, piola. no me quedó claro eso de lo divino y Bueno. lo natural. Bueno, a ver, chicos, ¿quién lo leyó y lo tiene claro para poder explicárselo, no? No se peleen. El FAS, lo que entendí, es solamente la norma religiosa. El FAS se basa, a nosotros acá dice, el FAS junto al anuales como el derecho divino, ¿verdad? A un ius, de los hombres, la idea no resulta exacta. El natalino debe ser respetado por el ius. Quiero decir, el ius debe respetar el fundamento natural y divino. De ahí que no parezca enfrentado sino unido a este. ¿Por qué? A ver, tratemos de pensar el por qué hace alusión a esto de que el FAS tiene esta relación estrecha con el ius. Porque en realidad el derecho natural es anterior al ius, es algo que viene de la razón divina, no es algo establecido. Bien, El ius es que no sea el derecho divino. Claro, sí, no derecho, pero para tratar de entender uno de otro es como que el natural es anterior al ius, es algo que viene justamente de lo divino. Porque, claro, chicos, acuérdense que cuando nosotros hablamos del FAS, del ius y del FAS, de esta apoyatura que se hace del FAS con el derecho, cuando se hace a lo natural, al derecho natural, que habla acá del fundamento natural, perdón, a eso quiero decir, que se apoya sobre el fundamento natural y lo divino, acuérdense que cuando nosotros estamos hablando, si nosotros hablamos en la época primitiva, acuérdense la importancia de los dioses. No creo. De los augurios, cómo hacían en Roma para poder tomar una decisión. ¿Se entiende? Acá, esto, ¿por qué es que tenemos el FAS sobre la apoyatura del fundamento natural y divino? ¿Se entiende o no? Vamos por esta parte. Ahora, la otra, ius naturale. ¿Qué es el ius naturale? Según lo que leyeron acá. Fíjense en la parte cuando dice ius civile, ius gentium, ius naturale, que hasta incluso yo misma lo tengo acá, que se los mostré, para que lo puedan tener claro. Se los voy a volver a compartir. Acá.
Cuando nosotros hablamos del FAS, del IUS y del FAS, que hablamos del IUS como norma jurídica y hablamos del FAS como norma religiosa, del IUS divino, sobre que en la apoyatura, el FAS tiene la apoyatura sobre el IUS divinum, hablamos también de un IUS naturale, que quiere decir que algo resulta obligatorio por estar establecido por el IUS y fundamentado por el FAS. ¿Por qué? Porque el FAS tiene como fundamento lo divino. ¿Se entiende? ¿Vamos? Sí. ¿Hasta acá? ¿Nazareno? Sí, ahora sí. Bueno, Es que justamente cuando yo había leído, pero en esa diapositiva como que me confundí. Ahora lo entiendo mejor. bueno, bárbaro. A lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros hablamos del FAS, no es el derecho divino directamente, sino es que su apoyatura sobre el FAS es sobre los fundamentos del derecho divino. ¿Sí? Bueno, les tomo asistencia, ¿eh? Esperen un segundito. ¿Y ya pensaste cómo vas en la clase? ¿Para fumar? Para fumar. Ponete al lado de la ventana, si no. O andate de pasillo y ahí. De la nada se iba a fumar, activaba los sensores de humo. Cuando fuimos a... yo hice viaje a Disney a los 15. Y un amigo le dijeron, no sean boludos, no prendan nada adentro de la habitación, no Sí, cuelguen perchas en los sensores de Toca, si fuego que vamos. son altamente sensibles. ¿Qué hizo uno? Colgó una percha para secar la ropa en el sensor de fuego. Se activaron todos los sensores de fuego, como 10 habitaciones totalmente destruidas por el agua, todo un desastre. Abeleira está, a ver, voy tomando En asistencia, Yanquilandia, ¿sí? lindo Sí, desastre. presente. Bárbaro. Álvarez, Vemos las Presente. dudas y si no pasamos a bien. directo. Ambrosio, Presente. Igual Arce, alta anécdota esa. Barcarolo. Imagínate contar. Déjame Destruí que alguien me mandó un colgando chat. una percha 10 habitaciones. Te van a decir que pelotudo. Zona jurídica. Espérenme que estoy viendo un segundito. Bueno, ya está. Ahora, Barcarolo, Brunese. ¿Brunese no está? No. Calvo. Presente. Campo. ¿No? Campolongo. No, perdón. Campolongo. Ausente. Catalano. Presente. Bien. Asistió. Sechi está. Kopeski, Araceli. Presente. De Presente. baile. Presente. Bien. De Jesús. Durán. Presente. Bueno, Durán, presente, bárbaro. Echeverre, Inés. Presente. Bueno, Fanuela. Fernández, señor. Forte. Presente. Bueno, Garay. Presente. Jiménez. Presente. Gómez Brinzo. Presente. Bien. Gómez Potencia. Gregorio. Presente. Gutiérrez.
Presente. Maestri, Maldonado, Presente. Mansolido, Presente. Marenghi, Presente. Mayol, Presente. McLean, Presente. Moore, Moreno, Presente. bien. Núñez, Presente. bien. Padrón, Presente. Pasotti, Presente. Pérez, Presente. Pablot, Pasotti, perdón. Presente, profe. Ay, perdón, sí, gracias. Poblet, ausente. Quevedo está, Reggi, perdón, no sé, no me acuerdo cómo se pronunciaba. ¿Reggi o Regi? Ah, Reggi, bárbaro. Reyes, ¿está? Presente. Bien. Ríos Reyes está. Romeo. Presente. Romeo, presente, perdón. Ay, casi. Romero, Presente. bien. Ropero, Este la Seara está, retrolearon a la Segurel, profe. Julia. No es nadie Presente. tiene de apellido Bien. Ropero. Sisto, Presente. bien. Sniman, Profesora Sniman me dijo que no pudo venir porque tuvo que irse a vacunar. bueno, bárbaro, gracias. Sobeart, Presente. bien. Tedesco, Presente. bien. Terrile, no. Tocatlián, Vargas, No, ya no lo podemos salvar. Presente. A Ulises y a bárbaro. Matoca ya se fueron siempre. Vázquez, Siempre hay un problema. Lo peor de todo que esta Verón, vez posta, pero Presente. no podemos tirarle ninguna bien. después a Saúl. Zarco, bueno chicos, gracias. Nos vemos la próxima. Doctora, ¿le puedo hacer una consulta? Chao, Digo, gracias. ¿Negocios Hasta jurídicos luego. va a entrar en el parcial? ¿Cómo? Negocios, la parte de negocios jurídicos, ¿entra en el parcial también? No, tengo entendido que no, que es solamente Ah, está capítulo bien. 1, 2 y 3. Sí, creo que hasta antes de clasificación de las cosas había dicho la doctora Barrile, ¿puede ser? Perfecto. Sí, puede ser, puede Está ser, puede ser. La verdad que no. Está bien, de mi parte, decía Ok. yo. Fuente sería personas No, y sería- cosas. Sería historia de las instituciones políticas. Sí. Sería historia del derecho romano. Conceptos fundamentales del derecho romano. Los tres primeros capítulos del libro de mi parte. Está bien, perfecto. Bueno, hermano, Gracias. gracias. No, gracias por tu participación. Chao, hasta luego. Chao, hasta Chao, luego. hasta luego. Gracias. Adiós, profesora. Bueno, amigos, Chao, hasta luego. Gracias, chicos. nos vemos. Profesora, no me quedó claro qué ustedes. fecha tenía el... Naye. Vamos, Cristina. Bueno, amigo, Cristina, Cora, ya Sí, terminamos. Nos vemos mañana, creo.